Y bueno, vamos a la palabra, vamos a la enseñanza que tenemos. La enseñanza del día de hoy es parte de la serie de la tumba a su trono, pero el día de hoy, ¿cómo se llama? De la tumba vacía a su trono de gloria. Amén. Y bueno, antes de iniciar, quiero que hagamos una oración. Incline su rostro ahí en su lugar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por que nos permites estar aquí. Sí, Señor, nosotros nos apresuramos, nos bañamos, nos arreglamos para venir a adorarte, pero tú fuiste primero quien puso en nosotros ese contacto divino para adorarte, para poner paz entre el cielo y la tierra. El día de hoy, mi Dios, ayúdanos nuevamente a recordar y entender que Jesús no está en la tumba, sino que Jesús resucitó. Y no solamente eso, sino que Jesucristo está en el trono del Padre, a la diestra del Padre, gobernando, reinando, y que no nos has dejado solos. Enviaste a tu Espíritu Santo para seguir haciendo la obra transformadora en nuestras vidas. Y además, a través de tu Espíritu Santo nos estás transformando. Es tu Espíritu Santo, no somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra experiencia, es tu presencia poderosa a través de tu Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos cambia y que nos da esa esperanza para esperar tu segundo regreso aquí por nosotros. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Instrúyenos, mi Dios, a que cada día nos parezcamos más a Cristo. Oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios de alabanza, de adoración. Y miren, quiero iniciar con una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce dentro de sus amistades, dentro de sus conocidos, a alguien que se fue a Estados Unidos, dejó a su familia, se fue a Estados Unidos para trabajar y que algunos se quedaron y algunos otros regresaron? ¿Quién conoce a alguien? En mi familia, en la familia de Yuri, tenemos conocidos, ¿sí? Y muchos de aquí conocemos a alguien, inclusive de aquí de la iglesia hay hermanos que hicieron eso, que se fueron a Estados Unidos. ¿Y por qué se fueron? ¿Cuál era el propósito? Mejorar su economía. Yo tengo un gran amigo en la fe que se fue 2, 3 veces y en la primera vez que se fue mandó dinero para comprar un terreno. Después se volvió a ir y trabajó fuertemente y construyó una parte de su casa. Después volvió a ir y después la terminó. Ese fue su plan. Y muchos tienen diferentes planes por los que se van, ¿no? Algunos porque se quieren quedar allá con los dólares, obtener su green card y quedarse a residir, ¿sí o no? Buscando una mejor vida, ¿verdad? Pero otros solamente lo hacen para invertir, para regresar a casa. Y algo que se repite en la historia de muchos mexicanos, mis hermanos, es esa historia que tú ves en el aeropuerto o que los ves en casa despidiendo al papá. Y recuerdo esa imagen, digo recuerdo porque lo he visto varias veces en familiares, de un niño abrazando a su papá y le dice: papá, ¿por qué me vas a abandonar? En el aeropuerto o en su casa llorando y el papá: hijo, no llores, hijo, no te estoy abandonando. Voy a ir a trabajar para que tengamos una mejor vida y no te preocupes porque voy a regresar por ti y por la familia. El niño llorando de 7, 8, 9, 10 años no entiende nada, pero lo único que entienden es que su papá tiene palabra y que su papá va a regresar por ellos. Es lo único que ellos entienden. Y mis hermanos, quiero iniciar con esto porque así como los discípulos vieron a Jesús en el último momento que pisó sobre la tierra, se despide de sus discípulos y aún muchos todavía no entendían y no comprendían qué estaba pasando. Y Jesús les dice: voy al Padre, pero no los dejo solos. Se queda el Espíritu Santo con ustedes.
voy a preparar morada para que ustedes lleguen allá conmigo, ¿verdad? Eso es lo que leemos en la palabra de Dios. Y mis hermanos, lo que el día de hoy vamos a aprender es que esa ida de Jesús era parte del cumplimiento de los planes y propósitos de Dios, porque no solamente Jesús había muerto en una cruz, no solamente Jesús había abandonado una tumba, Jesús era elevado a la presencia del Padre para ser coronado. ¿Quién dice amén? Iba a ser coronado, iba a gobernar con toda autoridad y con todo poder sobre todos aquellos que confiaron, que creyeron en Él. Y miren, vamos a iniciar con Lucas. ¿Sí saben quién era Lucas? Algunos dicen, bueno, el Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas lo escribió un médico que también después se entendía y se comprendía que era un historiador, un cronista. Y escribe esto al final del Evangelio de Lucas, Lucas 24, versículo 50. Dice la palabra de Dios así: y los sacó afuera hasta Betania, o sea, Jesús sacó a sus discípulos fuera hasta Betania y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, ¿después qué? ¿Después qué? El día de hoy vamos a seguir viendo y atendiendo evidencias de la resurrección de Jesucristo, evidencias de que Jesucristo no se quedó en la tumba y evidencias de que Jesucristo está en el trono de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice que hicieron? Le adoraron. Si Jesús no hubiera sido Dios, ¿hubiera permitido que lo adoraran? No hubiera permitido. Pablo, ¿recuerdan que lo quisieron adorar? Lo quisieron adorar y que dijo, no, y se rasgaron las vestiduras. Es más, en Apocalipsis, Juan, en esa revelación, el ángel le estaba guiando en todas esas revelaciones y mismo Juan intentó adorar al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No hagas eso, somos consiervos. ¿Sí? ¿Quién es el único que merece adoración? Dios. Y Jesús es Dios. Amén. Muy bien. Sigamos avanzando. Este fue un pequeño paréntesis. Dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo, versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mis hermanos, Lucas concluye esta primera parte de su escrito, de su investigación, que era sobre la vida, obra y el caminar y todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y termina hablando de su ascensión al Padre. Amén. Y ahora viene la segunda parte. La segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas, el médico. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Hechos 1, del 1 al 9, dice: en el primer tratado, o sea, refiriéndose al Evangelio de Lucas, dice, oh Teófilo. ¿Alguien sabe quién fue Teófilo? ¿Alguien sabe? Bueno, si leemos el Evangelio de Lucas, empieza hablando a Teófilo y le dice, excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Para utilizar esa palabra de excelentísimo, era una palabra que únicamente se utilizaba para referirse a los que eran gobernantes de Roma. ¿Sí? Que tienen un puesto importante en el gobierno. Y se cree que Teófilo le patrocinó recursos para que investigara todo lo que había sucedido con Jesús, porque él se había convertido a Cristo y quería conocer a detalle lo que había sucedido con Jesús. Entonces, se cree que Teófilo fue el patrocinador para esta obra que leemos del Evangelio de Lucas y libro de los Hechos. Pero otros estudiosos en teología, ¿qué creen que dicen? No. Teófilo viene de la raíz teo, que es Dios, y filos, que es amigo. Entonces, Teófilo somos todos aquellos
que hemos sido redimidos y que somos amigos de Dios. Por eso si algún día se me olvida su nombre, le voy a decir: buenos días, Teofilita, ¿cómo estás? ¿Sí? No se me ofenda. Mi hermano Teófilo, Dios le bendiga, que somos amigos de Dios, amén. Pero bueno, son dos posturas sobre Teófilo que quería compartirles rápidamente. Pero miren, dice la palabra de Dios: volvieron a Jerusalén con gran gozo. Perdón. Dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, refiriéndose al Evangelio de Lucas. Y versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Fíjense, otra evidencia de que Jesucristo resucitó. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, después de que resucitó Jesús, estuvo todavía 40 días sobre esta tierra, ¿haciendo qué? Todavía dando instrucciones, todavía dando mandamientos, pero ahora resucitado, con un cuerpo humano resucitado. Ahora, el 40 tiene un simbolismo muy importante en la Biblia, ¿sí se ha dado cuenta? En la numerología bíblica, que se llama gematría, es un número que está considerado, o que tiene una referencia a una espera activa. Cuando tú esperas, ¿estás activo o estás pasivo? Pues como que estás esperando, ¿no? Pero finalmente lo que nos enseña esta geometría es que es una espera en la cual tú estás esperando que en lo terrenal como en lo espiritual se estén moviendo cosas conforme a los planes y a los propósitos de Dios. ¿Amén? ¿Sí me sigue hasta aquí? Entonces, ojo, no es una espera pasiva, sino es una espera activa, es una espera en la cual hay movimiento. Y le voy a poner algunos ejemplos rápidamente. ¿Listos? Miren, el 40 como un tiempo de preparación y purificación. Y les voy a preguntar: ¿cuántos días duró el diluvio? ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches para que se purificara la tierra, según Génesis 7:4. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el Sinaí para recibir las tablas? ¿Cuánto? 40 días. Amén. Según Éxodo 24:18. Ahora, ¿cuántos días ayunó Jesús en el desierto antes de ser tentado por el enemigo? 40 días. Fue un tiempo de preparación para su ministerio, pero no solamente para su ministerio, sino porque iba a ser tentado, así como fue tentado Adán y Eva, pero en este caso Jesús venció. Amén. Muy bien. Ahora, el 40 como tiempo de juicio y castigo. ¿Cuántos años bajó por el desierto el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida? 40 años, ¿cierto? ¿Por qué vagó durante 40 años? Porque había un juicio y castigo, porque era un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Y que no le estaba creyendo a Dios, ¿sí? Y miren, también tenemos otro caso. ¿Cuánto tiempo le fue profetizado a Nínive de que si no se arrepentía iba a destruir Nínive? Igual, 40 días, ¿sí? Según Jonás 3:4. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Se arrepintieron, ¿verdad? Y bueno, también tenemos el 40 como tiempo de transformación y también como tiempo de un cambio de una era. Y miren, también es el fin de una etapa y el comienzo de un comienzo completamente radical al anterior. ¿Cuántos años gobernó Saúl? 40. ¿Cuántos años gobernó David? 40, pero fueron tiempos muy diferentes, radicalmente muy diferentes. Amén. Ahora, ¿cuántos días pasaron entre la resurrección de Jesús y que Él ascendiera al cielo para recibir al Espíritu Santo? Lo acabamos de leer.
De ahí empezamos con este pequeño o grande paréntesis del 40, ¿sí? Fue un tiempo de preparación para los discípulos para que llegara el Espíritu Santo. ¿Será que el 40 es un número importante? Es un tiempo de proceso. Ya vimos diferentes procesos, pero es un tiempo de proceso y quizás no necesariamente es el 40 como tal, pero hace referencia a un tiempo que sucede algo, ¿sí? Y bueno, regresemos al versículo 4. Dice la palabra de Dios así. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Miren cuál es la promesa, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Creen que será importante que usted y yo tengamos el Espíritu Santo? Según lo que acabamos de leer, ¿era necesario para qué? Para que ellos fueran testigos, testimonio de que tenemos un Dios vivo. Amén. Muy bien, ahora versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Querida iglesia, la resurrección de Jesucristo manifiesta que Jesús no se quedó en la tumba, pero la ascensión de Jesucristo también nos manifiesta que Jesús está en el trono de Dios, gobernando, señoreando con toda autoridad. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esa es la manifestación de esos dos momentos. Jesús está reinando en su trono. Ahora, ¿qué creen que hubiera pasado si Jesús, los hubieras no existen, pero qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo? Dice la palabra de Dios que sería vana nuestra fe, sería vana nuestra predicación, sería en vano estarles yo aquí compartiendo si Jesús no hubiera resucitado. ¿Sí me sigue? No tendría sentido, no tendría razón que compartiéramos de un Cristo que no resucitó, que se quedó en la tumba. ¿Qué más hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? El Espíritu Santo no hubiera descendido. Y en consecuencia, ¿qué crees? Tú y yo no estaríamos reunidos ni siquiera aquí, porque no hubiésemos sido redimidos, no hubiésemos perdonados. Amén. Ahora vayamos a la primera reflexión de esta mañana. ¿Qué pasó después de la resurrección según lo que acabamos de leer? En Hechos 1:3 dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Recuerden que hoy estamos viendo más evidencias, amén. ¿Pero qué es indubitables? Indubitables. Indubitables, si usted busca en el diccionario, son pruebas contundentes, son pruebas fidedignas, son demostraciones claras y completas. Eso es indubitable. Escuche esto que le voy a decir. Jesús no dejó dudas de su resurrección. Dígale al que está a su lado, Jesús no dejó dudas de su resurrección. Dígale, antes de que se nos vaya a dormir, dígale, despiértelo. Jesús no dejó dudas de su resurrección. Dejó muchas pruebas convincentes, evidentes, amén. Y algunas otras pruebas que ya empezamos a leer desde la semana pasada fue con María Magdalena. ¿Sí se acuerdan lo que compartimos? Que fue esa primer mujer a la que se le apareció Jesús. ¿Sí? No fue un hombre, fue a María Magdalena. ¡Wow! ¿Será que tiene un valor especial la mujer para Dios? Amén. Sí. Eso lo leímos el domingo pasado en Juan 20:16. Y después también hay otras pruebas con sus discípulos cuando se fueron a esconder. Lo comenté brevemente el domingo pasado. Los discípulos estaban escondidos, estaban a puerta cerrada, cuarto cerrado, temblando con incertidumbre. Pero miren lo que sucedió. Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, o sea, de todo lo que había sucedido de Jesús, de su crucifixión, y que ya se oía que había resucitado, dice,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Se imaginan estar temblando en incertidumbre? Ahora vienen tras de nosotros y de repente Jesús en persona se te aparece y te dice: paz a vosotros. Con el tono de su voz amorosa dice: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Veían un espíritu, un fantasma. Versículo 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Versículo 39: mirad ¿qué? Mis manos y mis pies, véanlos, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esta es otra evidencia, otra prueba de que Jesús se presentó en carne y hueso con sus discípulos y les dijo: palpen, vean que he resucitado. Amén. Entonces, aparte de que es una evidencia de su resurrección, es una evidencia de que Jesucristo no resucitó espiritualmente nada más, sino en carne y hueso, porque aún así se les presentó. Ahora viene otra prueba de fe, otra evidencia, y es a sus 7 discípulos. Y aquí entran en el escenario nuevamente Juan y Pedro. ¿Se acuerdan de la resurrección que fue María Magdalena por los discípulos y que llegaron corriendo? ¿Quién corrió más rápido? Juan. Y en este momento Jesús se aparece en la playa porque los discípulos, ya desanimados, ya no sabían qué iba a pasar. Dijeron: pues vamos a regresar a pescar. Y se fueron a pescar. Y toda la noche no habían pescado nada, hasta que de repente aparece Jesús en la playa y les dicen: avienten la red a la derecha. Y ellos sintieron una voz de autoridad, sintieron una voz de poder, una voz de confianza, que lo hicieron. Y fue lo que se conoce como la gran cosecha, la gran pesca, la pesca milagrosa. Y dice la palabra que pescaron 153 peces grandes. Significa que habían más, pero eran 153 peces grandes y que no podían ni subir la red, pero dice que la red no se rompió. Pero en eso, el discípulo amado de Jesús, ¿quién era? Juan, le dice a Pedro: Pedro, es el Maestro, es el Señor el que nos habló. Y en eso ahora sí dijo Pedro: ahora sí Juanito no me gana, Juanito no me va a dejar atrás. Se puso sus ropas, se echa al agua para correr a encontrarse con Jesús. ¿Y qué creen? Jesús ya estaba con una fogatita, con un pescadito, un pan, y les dice: pásenme otro pez, vengan y desayunen, ya amaneció, tengamos un tiempo en comunión. Pero a Pedro le dijo algo muy importante. ¿Qué le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Apacienta a mis corderos. Mis hermanos, Jesús no solamente resucitó y fue palpado, sino que estuvo desayunando con sus discípulos, ¿verdad? Esa es otra evidencia de la resurrección de Jesús. Y viene también, mis hermanos, otra prueba cuando se da la gran comisión en Mateo 28:18, donde dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estas fueron las palabras famosas de la gran comisión. Y Jesús ya había resucitado, y después de esto es cuando Jesús asciende al Padre. Amén. Ahora le pregunto: ¿alguien sigue dudando todavía de la resurrección de Jesús? ¿Todavía necesita más evidencias? ¿Quiere seguir examinando? Porque muchos que no han creído que Jesucristo resucitó creen en sus propios sentimientos o sus pensamientos. Y no hay evidencias suficientes para creer en Jesús, ¿sí? Pero tú y yo debemos estar dispuestos a que cada vez que encontremos una evidencia, tengamos ese espíritu de sorpresa y digamos: wow, efectivamente mi Señor resucitó, efectivamente mi Señor está en los cielos reinando con poder. Amén. Ahora, mis hermanos,
La segunda reflexión de esta mañana, Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Hechos 1:3, en la segunda y la tercera parte dice así. Hechos 3, segunda y tercera parte dice: y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, ¿qué? Acerca del reino de Dios. Durante 40 días, mis hermanos, fue un tiempo de preparación, fue un cambio completamente diferente. Antes se hablaba del pueblo de Dios y ahora se habla de la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Ya vieron ese cambio tan radical de lo que sucede en la historia de la humanidad? Ahora somos iglesia, somos esa nación que fue redimida por Jesús. Ahora, durante esos 40 días, mis hermanos, no dijo el Señor Jesús: no, pues ya me crucificaron, voy a aventarme un año sabático. ¿A quién les gustan los años sabáticos? No, Jesús estuvo instruyendo, no estuvo de vacaciones, no estuvo viviendo relajado en la playa, no. Él seguía enseñando, seguía hablando del reino de Dios y no del reino humano. Ahora ponga mucha atención en esto que le voy a decir. Nuestro enfoque y nuestra vida diaria no debe estar basado en lo terrenal, debe estar basado un poquito más allá, debe estar basado en lo eterno. Amén. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú programes y organices, siempre ponle una visión de lo eterno. Amén. Ahora, les pregunto, ¿estamos viviendo para lo temporal o para lo eterno? Porque algunos seguimos viviendo distraídos y enfocados en este mundo, pero algunos otros seguimos buscando la verdad en Cristo, la verdad en lo eterno. Amén. Y déjenme ponerles un ejemplo. ¿Quién de los que están aquí ha invertido dinero alguna vez en el banco? Ahorita está muy de moda invertir en Nu, en Mercado Pago. ¿Alguien ha invertido? Yo de joven, recién casado, ¿saben en qué invertía? En coches. En mi época, para los jóvenes que no sabían, si tú te comprabas un coche, en 2-3 años tu coche ya valía más, a diferencia de ahora. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan aquellos de mi época? Sí, era una buena inversión. Pero a ver, les pregunto, ¿tú invertirías para que al final de un tiempo te dieran menos dinero? No, nunca harías eso. Si acaso, a menos para que tuvieras exactamente lo mismo. ¿Sí me sigue? Por eso, mis hermanos, querida iglesia, queridos hermanos, cuando inviertas tu tiempo, tu vida, tus recursos, tus dones, tus talentos, inviértelo en lo eterno. Amén. Y eso te va a dar mayores bendiciones, mayores creces, porque será para una eternidad. Amén. Ahora, la tercera reflexión, la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hechos 1:8, por favor, si me ayudan aquí con la pantallita que no veo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mis hermanos, nunca lo olviden. Nuestra misión, ¿cuál es? La gran comisión. Amén. Esa es nuestra misión, la gran comisión. Y no depende de ti, no depende de mí, no depende de una iglesia. ¿Sabes de quién depende? Del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Ahora, algunos siguen dependiendo en sus talentos, algunos siguen dependiendo en su inteligencia, en sus habilidades, pero tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender a depender del Espíritu de Dios. ¿Sí me sigue todavía? Tú y yo tenemos que aprender a depender para que lo que Dios haga en esta iglesia, en tu vida, en tu familia, sea guiado y dirigido y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo es el que hará la obra. Amén. Hace muchos años tuve un neón, no sé si algunos lo conocieron, lo tuvimos por más de 25 años
Y en esos 25 años, ¿creen que se me descompuso la pila, la batería? Sí, se me llegó a descomponer. Pero tenía una habilidad, aparte de que fue un muy buen carro, es que cuando se le tronaba la pila, ¿sí saben cómo arrancar un carro a empujones? ¿Sí saben o no saben? Obvio, de preferencia parejito o de bajadita, lo vas a empujar, lo pones en neutral, ¿y qué creen que más sigue? Abres el switch, ¿sí? Y era increíble porque al mío nada más le hacías así, ¡brum!, y arrancaba. Era genial ese neón que yo tuve. Y en la pandemia, pues todos estábamos en las casas trabajando desde ahí, pero mi hijo tenía que ir a trabajar, mi hijo Alex tenía que ir a trabajar a la fábrica de elevadores hidráulicos. Y le prestamos el neón. Y en una de esas que nos llama y me dice, oye, pa, ¿qué crees? Creo que ya tronó la batería, ya me estaba medio fallando y creo que ya tronó. Ok, hijo, pues ahorita vamos. Ahí vamos mi esposa y yo con él y con cables y todo, pero cualquier cosa. Y dije, no, pues está de bajadita, pues en empujones. Ya salieron unos compañeros del trabajo, ahí en la carretera federal, que estás bajando. Y dije, este me prende a la primera, ¿no? Lo empezamos a empujar y le gritamos, métele segunda, y no arrancaba. Y nosotros ahí empujando, ya llevábamos una buena distancia y no arrancaba. Ya hasta que de plano yo me cansé de empujar, sus compañeros de trabajo siguieron adelante y que le dicen, oye, ¿abriste el switch? ¿Cómo? Tenías que abrir el switch para que arrancara. Ah, no sabía. ¿Y qué creen? Igual nada más le hicieron así, ¡pum!, ¡rum!, y que arranca. Solamente necesitaba que se abriera el switch. ¿Qué crees? Tú y yo nada más necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que las cosas sucedan, para que las cosas se muevan en tu casa, en tu vida, en tu familia. Amén. Aleluya, aleluya. Necesitamos vivir y dependiendo del Espíritu Santo. Fíjense, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida están paradas, están detenidas, están bloqueadas? Necesitamos abrir el switch, necesitamos del Espíritu Santo, amén. Y cuarta reflexión, la ascensión de Jesús, mis hermanos, Jesús reinando desde su trono. Hechos 1:9 dice, fue alzado y le recibió ¿qué? Una nube. Algunos por ahí andan diciendo que se lo llevaron los ovnis, pero la realidad es que si usted mira hacia el cielo, hay nubes y las nubes se mueven y de repente te tapan la visión. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Fue subiendo y las nubes lo taparon, ¿verdad? Queridos hermanos, Jesús no desapareció, porque algunos andan diciendo Jesús desapareció, se fue a Egipto. Jesús se les peló, por eso dicen que resucitó. No, mis hermanos, Jesús no desapareció, Jesús fue alzado, fue llevado, fue levantado. Y esa palabra de que fue alzado también significa que fue exaltado. Amén. Jesucristo fue exaltado como el Hijo de Dios. Otros versículos de su ascensión, mis hermanos, son Marcos 16:19, que dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué más? ¿En dónde está Jesús? Ahorita Jesús está a la diestra del Padre, ¿sí? Ahí está. Ahora, la frase la diestra de Dios tiene un simbolismo y un significado, principalmente en el Nuevo Testamento, porque simboliza un lugar de honor, simboliza también la victoria y la autoridad suprema, y también el lugar que ocupa Jesús después de su resurrección. Eso es lo que significa a la diestra de Dios. Entonces, cada vez que usted escuche a la diestra de Dios, usted recuerde esto: Jesús está en un lugar especial. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús está reinando, y está reinando ¿sobre quién? Sobre mí y sobre todas las cosas. Amén.
Él es rey, Él es Señor y Él está reinando. Ahora, ¿recuerdan la visión de Esteban? Antes de que fuera apedreado, ¿sí? Empieza a dar su testimonio y veamos Hechos 7, 55, 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y hay más evidencias, mis hermanos, y versículos que hablan de que Jesús está reinando. Sin embargo, ¿estamos tú y yo viviendo como si realmente Jesús reinara sobre nuestra vida? ¿Así estamos viviendo? ¿O vivimos como los de la secreta? Creemos en Jesús, confiamos en Él, pero nadie sabe que somos reinados por Él. Nadie sabe que somos gobernados por Jesús. Miren, hay epístolas, hay cartas que nos explican el significado teológico de su posición de la diestra del Padre. Y vamos a ver lo siguiente. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además, ¿qué? Está a la diestra de Dios y el que también, ¿qué? El que también intercede por nosotros. Cada vez que tú y yo oramos, terminamos de orar y decimos, ¿qué? En el nombre ¿de quién? Todo esto te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y esa petición la recibe Jesús y se la pasa al Padre. Entonces, todo el tiempo que tú oras y le pides a Dios en el nombre de Jesús, Jesús le dice, Señor, mi hijo, mi hija, tiene esta necesidad. Atiende su necesidad, Padre. Está intercediendo constantemente por ti y por mí. ¿Tú crees que Jesús atiende todas tus peticiones porque eres bueno? Porque a través de su sacrificio, aunque el enemigo esté recordándonos en nuestra mente que volvimos a pecar, que volvimos a fallar, nuestro Señor Jesús está con el Padre y le dice, yo morí por Él y Él es limpio de todo pecado por mi sangre. Y Él está intercediendo día y noche por ti y por mí, amén. Entonces Dios está a la diestra de Dios y está ¿qué? Intercediendo por nosotros, amén. Colosenses 3:1 dice, está Cristo sentado a la diestra de Dios. También en Hebreos 10:12 que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y miren, Pedro 3:22 dice así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Y qué más? Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hay autoridad, hay poder en Jesús, amén. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que cierre sus ojos. Ahí en su lugar, medite y reflexione lo siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Y quiero decirle algo. Jesús no solo salió de la tumba. Quiero que imagine esa tumba vacía. Jesús no solo salió de la tumba, Jesús subió a su trono. Ahora trate de imaginar a Jesús en su trono. No solo venció la muerte, ahora gobierna sobre todo, gobierna sobre ti, gobierna sobre mí. Él reina sobre todas las cosas. ¿Y cuál es la promesa, queridos hermanos? Que Él volverá por su iglesia. Esa es la promesa que tú debes guardar en tu corazón. Que Él va a regresar. Él volverá. Hechos 1:11 dice, este mismo Jesús,
Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa de su regreso. Esa es la promesa de Jesús. Es la verdad que tú y yo debemos atesorar en nuestro corazón, que Jesús regresará por ti y por mí. El Espíritu Santo nos está preguntando en esta mañana. Sí, a ti te está preguntando, a mí me está preguntando. ¿Te estás preparando para el regreso del Hijo de Dios? ¿O sigues distraído? ¿O todo lo contrario, vives con expectativa y con la esperanza del regreso de Jesús en las nubes, regresando por sus redimidos? Antes de que abras tus ojos, escucha esto. Jesús no solo vive, Jesús no solo resucitó, Jesús reina y volverá por nosotros. Ahí en tu lugar, rinde tu corazón a Él, como si Él fuera realmente el que reina sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre todo lo que tienes, sobre todo lo que amas, sobre esta, la iglesia. Él reina. Si te ha costado que Él reine sobre tu vida, dile: Señor, me rindo a ti. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Reina, gobierna. Lléname de tu Espíritu Santo, así como llenaste a tus discípulos de tu presencia.